papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. 9:15 de inicio del show de la papaya. Te saludamos atentamente a ti que estás en Riobamba en 89.7, en Quito y alrededores 92.5, a quienes gentilmente nos escuchan desde distintos lugares, en cualquier dispositivo móvil, online. Solo tienes que buscar Exa FM Ecuador, tu parlante inteligente, a través de tu computador, cualquier aplicación de teléfono celular. En fin, hoy por hoy, ver y escuchar Exa FM es realmente solo cuestión de querer hacerlo, y aprecio mucho que a esta hora en particular haya mucha gente escuchándonos. El día de ayer me había referido brevemente a una entrevista que ofreció Luisa González, la candidata del correísmo a las elecciones pasadas. En realidad la que yo escuché era en la radio Pichincha Universal, pero resulta ser que minutos antes había ofrecido otra entrevista en Radio Armónica al periodista Fabricio Vela. Y hay unos, ¿cómo se llama la compañera? Andrea, a los dos periodistas. Y se difundieron posteriormente algunos videos de extractos de esa entrevista que realmente a mí en lo personal me ponen los pelos de punta. Me tranquiliza saber que no soy el único, pero sí me preocupa mucho que no seamos todos. Y quiero enfatizar en un par de contenidos que ella se ha permitido en este programa de entrevistas, que lamentablemente no solo lo involucran a ella, sino que en medio de una conversación resulta ser que lo que les llama la atención son cosas que no constituyen el fondo del problema. Pero para explicarme mejor, déjame ir primero, mi querido Feli, el video respecto de este cálculo que ya han hecho ellos. Me imagino que tendrán toda la evidencia, aunque no la hayan mostrado en entrevista, y no pasará de hoy que vayan a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por compra de votos. Dice la candidata Luisa González, dice la presidenta de la Revolución Ciudadana, que el día anterior a las elecciones, es decir, el sábado 12 de abril, se entregó en razón de $2,000 por persona a 400,000 ecuatorianos para que voten por Daniel Noboa. $2,000 por persona, 400,000 ecuatorianos. Los 400,000 ecuatorianos ya es el resultado de su propio ejercicio numérico. Presta atención, por favor, a esto. ¿A qué se refiere que compró votos? Un país sumido en la pobreza, al que le depositan $2,000 el día anterior de las elecciones para comprar el voto. Y yo entiendo a mi pueblo porque tiene una gran necesidad, pero sí, lo hicieron. Fueron cerca de 800 millones de dólares que se utilizaron para depositar en las cuentas de muchísimos ciudadanos. ¿A cambio de qué? De que den ese voto hacia Daniel Noboa. Ok. 800 millones de dólares. Depósitos en las cuentas del día previo. $2,000 por persona. Ella no atina, no tiene el número, ¿no? Entonces dice, son muchísimas personas. Serían 400,000 votos, señora Luisa. Serían 400,000 depósitos de $2,000. En el mismo día. En ese día, porque dice que es el día previo. Uno se pone a pensar y dice, espérate un segundo, ¿no? Lo de la tinta, que suena como lo más descabellado y audaz posible para intentar argumentar un fraude. El cinismo, la caradura que tienen para mentir se les da tan fácil mentir. No todos tienen el talento de Correa para hacerlo. Talento entre comillas. Y repiten cosas que son absolutamente falsas, como en esta misma entrevista presentaba y decía ella, aquí está el informe de la OEA. ¿No? La OEA minutos antes, horas antes, había salido a decir, no existe ninguna señal de que haya habido algún tipo de acción que pudo haber modificado el resultado, pero ahí está, el informe de la OEA es
El testimonio que tienen para hablar de que el fraude se produjo porque había tinta mágica en papeletas mágicas que hacían que la crucecita se corra de Luisa a Daniel Noboa. Por supuesto que lo explicó Correa oportunamente de que era imposible que fuese al revés, porque esta solución mágica, esta fórmula química que él ya tenía, los componentes incluso se habían puesto solamente del lado de la papeleta de Daniel Noboa. Esta audacia, digo, esta creatividad, esta fantasía, no se limita a tomarle el pelo a la gente, que es realmente doloroso, es triste, es pensar que hay un montón de sus seguidores que comen cuento. Un montón de seguidores que no se cuestionan. Hay otros que se cuestionan, pero no se animan a decirlo porque la lealtad, ¿no? Que para ellos es tan importante, y a eso vamos. Hay unos pocos, muy pocos, que se animan a decirlo de una manera muy tibia, lo que debería ser contundente. Mienten descaradamente, diciendo cosas absurdas, y llegan al límite de hacer acusaciones que estoy seguro, quiero creer y quiero confiar, porque este no es un ejercicio de libertad de expresión. El decir que se utilizaron $800 millones para depositarle de a $2,000 a cada persona el día anterior de elecciones para que voten por Daniel Noboa, dicho en un medio de comunicación y sobre todo dicho en la primera aparición pública que tiene la candidata, y en la misma entrevista la candidata dice que ha estado un poco al margen de los medios porque lo que primero ha querido es recabar todas las pruebas de lo que dice, y aparece con semejante cosa. Quiero pensar y quiero creer que alguien se va a animar a poner este tema en manos de la justicia, porque no es posible que vivamos en un país en el que pueden destinarse $800 millones a comprar votos. Y si eso no sucedió, como creo yo que es el caso, no es posible que vivamos en un país en el que hay alguien que lo puede decir abiertamente sin tener ningún tipo de prueba, o al menos no exhibirla en esa entrevista. Y no podemos vivir en un país en donde un periodista que pasa todo el tiempo quejándose de sus colegas y dando lecciones de cómo debería ejercerse la profesión, no cuestione puntualmente de dónde sale eso. Los periodistas, que son objeto de crítica todo el tiempo, por parte de ciudadanos, de políticos, la mayor parte de ellos todos interesados, todos criticando solamente a aquellos con cuya línea editorial no coinciden, pero también son criticados por sus colegas, cosa que me parece espantosa, pero sabrán ellos por qué lo hacen. Y que tengan semejantes omisiones en una entrevista tan importante. Era la primera aparición pública de quien fue candidata en segunda vuelta. Señora, ¿pero de dónde saca eso? ¿Qué prueba tiene? Pero lo que viene es peor. Es peor, por supuesto que es peor. Presten atención, por favor. ¿Cuál es el problema? Y yo coincido con usted en lo que está señalando. Pues ¿sabe cuál es el problema? A mí no me cabe en la cabeza, Luisa, con todo respeto, que hay una persona que grabe las conversaciones. O sea, a mí serio. tampoco. A mí no me cabe. Es como que yo converse acá con Andrea alguna cosa y le esté grabando y luego me lo guarde. Me parece, en serio, me parece hasta maquiavélico. Maquiavélico, pero también una falta, refleja una falta absoluta de transparencia, de honestidad, de lealtad, de principios y valores. ¿Usted Para mí se refiere a Augusto Petrúa? Sí, me refiero a Augusto. Ok. ¿Les alarma? ¿Les parece todo lo que han escuchado ustedes, los calificativos? Son respecto del hecho de que alguien grabe la conversación. No de lo que dicen en las conversaciones.
les llama la atención que haya una persona tenido el hábito, sabrán ellos por qué, de grabar todo lo que platicaba y conversaba. Todo. Durante mucho tiempo. Todo el tiempo en el que esa persona creyó el cuento de que su partido, porque evidentemente no sé si esté afiliado o no, creería que no, por eso pretendieron engañar a los ciudadanos, y de hecho lo hicieron. Y fueron parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pero su partido sin duda que es. Creyó en el engaño de que podía ser el candidato a presidente. Esa persona que grabó todas estas conversaciones dejó constancia de cómo ese partido político pretende y se dedicaba a intentar tomarse las instituciones del Estado. Esas conversaciones daban cuenta de cómo se molestaban entre ellos porque el plan de tomarse la Contraloría General del Estado se había caído. Por cómo se había puesto en riesgo la posibilidad de hacerse de la Fiscalía. De eso estamos hablando. Bueno, de eso hablaron ellos. Y a ustedes lo que les asusta y les preocupa y les parece maquiavélico y antiético es que alguien se anime a grabar eso. No, a mí también me parece una conducta, por decirlo menos, propia de gente que seguro no anda en buenos pasos, esto de grabar. Pero, ¿y lo que dicen esas grabaciones? Claramente la señora está reconociendo la validez de esas grabaciones. Es que no cabe duda que esas grabaciones existen, que son reales, que son ellos hablando de lo que hablan. No solamente porque no ha llegado, pues, el software de inteligencia artificial que cree con tanta perfección todo lo que hemos tenido que escuchar. No es un tema solamente de razonamiento o de análisis técnico. Es que sus conversaciones tienen que ver con los hechos que en efecto se dieron y que todos fuimos testigos, pues. Eso es lo espeluznante. Eso es lo que tiene que indignarnos. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención y eso es lo que tenemos que reprocharle a la clase política, principalmente a ese partido político, al que a título de libertad de expresión se le abren los micrófonos para que salgan a decir con tanta desfachatez lo que salen a decir. No es posible que este país siga amenazado por esa gente. No es posible, no es justo. No pueden ser ustedes cómplices de eso. A título de libertad de expresión. ¿Cómo no cuestionar el hecho de, a ver un ratito, sí, está muy mal que hayan grabado, pero ¿qué con lo que dice? ¿Qué con lo que dicen miembros de su partido? El secretario del partido, hablando de que tienen operadores en el bajo mundo para tomarse una instancia de decisión electoral que lo que iba a hacer es librarlos a los que hoy están corridos de las consecuencias que tenían que asumir por sus actos. Este caso es muy delicado y como sociedad nos tiene que asombrar lo que nos tiene que asombrar, pues. Vamos a entrar en la discusión de se extrajeron ilegalmente estos audios. Y son las mismas personas que le han reprochado a sus colegas periodistas por qué no se hacen eco de filtraciones, no por parte de la justicia, sino por otros medios de comunicación. Hay una incongruencia absoluta. Esto pasa por la justicia, pasa por la fiscalía. Que no les cae la fiscal, porque se han permitido hasta observar el trabajo de la fiscal. Estamos en la obligación de provocar que a este país le asuste lo que le tiene que asustar, que este país rechace lo que tiene que rechazar. Lo otro es distraer del fondo. Quiero creer que se trató de una omisión y quiero creer que aquí
en realidad los principios están claros. Prefiero pensar así. Pero es muy delicado que la conversación vaya a girar en torno a cómo alguien se atreve a grabar. Cuando lo que han grabado es la evidencia de cómo un partido político tiene una sola agenda: tomarse el Estado. Y frente a eso, porque las herramientas las tienen, porque les resulta tan sencillo como sumar una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, frente a eso es que se habló en elecciones y fue propuesta de campaña el ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque hay que echar abajo esta estructura, que a ellos les ha resultado tan amigable. Entonces, incluso cuando se hace el análisis de conviene o no conviene Asamblea Nacional Constituyente, hay que tomar en cuenta todo esto. Todo esto juega. Todo esto tiene que ver. Y muchos, ante eso fue que decidimos apoyar tan decididamente la candidatura de Daniel Noboa. Qué bueno, por otro lado, que tanta evidencia no deje de aparecer. Qué bueno que se sigan desnudando. Qué bueno que los podamos ver de cuerpo entero lo que son y cómo son, para que esta lucha no cese. Este país se tiene que librar de gente que hace política de esta manera. Son las 9:30, este es el Show de la Papaya. Muy buenos días. En vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador.